Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del canal. En esta oportunidad tenemos a dos amigos del canal, dos conocidos para muchos, Javier y Julián de El Fundido. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Qué tal? Bien, ¿Todo bien? muy bien. Así que, bueno, vamos a charlar un rato sobre algunas cuestiones. ¿Ustedes cómo andan? Bien, Bien, bien. yo disfrutando de esta ola de fresco que vino después de tanto calor. Mm. eh, Así que nada, yo, viste, nunca entendí eso de team verano, team invierno, cómo la gente puede ser fanática de que hagan 40 grados de calor o menos 27 grados en invierno. Para mí, otoño y primavera son las estaciones ideales. Mm. Así que bueno, qué sé yo, disfrutando este pequeño otoño que se adelantó. Yo, en cambio, acá no siento ninguna diferencia de temperatura. Estoy encerrado en el estudio con los 10 Claro. centímetros de lana de roca en las paredes. Siempre hace calor. En invierno hace calor, en verano hace calor y ahora me estoy muriendo. Les contaba antes de empezar que estuve todo el día acá, estoy trabajando, estoy haciendo unas canciones de tipo musical y, y nada, ya estoy abochornado de estar encerrado acá adentro. Así que si me ven que se me traba la cabeza cada tanto es por eso, porque ya me está fallando un poco de estar encerrado acá. Ah, no Dale. es la transmisión. Si te quedas Sí, trabado, no es no la es la transmisión. transmisión. Sos Bueno, vos. Si te quedas congelado, no Sí, falló sí. Zoom. bueno, yo eso les quería preguntar, ¿no? Su canal es sobre básicamente aclarar cuestiones de forma muy pedagógica y didáctica del capital o del socialismo y demás. Pero Ujú. ustedes se dedican a lo que es la parte artística en realidad, a lo que es la producción musical. Sí, Exacto. Javi, ¿querés contar vos primero? Dale, sí, sí. Yo en realidad me dedico más que nada a la docencia. Eh, no, es mi actividad central y aparte mi fuente de ingresos es la docencia. Yo enseño música, estudié con Julián, estudiamos la misma carrera, pero yo siempre, desde hace muchos años ya, que me decanté para el lado de la docencia. Es algo que aparte me gusta mucho, lo disfruto mucho. Mm. A veces siento que pagaría para no tener que enseñar, pero creo que le pasa a cualquiera con su trabajo, esa relación de amor-odio, pero la verdad que por suerte tengo un trabajo que la verdad que disfruto mucho y creo que dentro de todo lo hago bien, así que también disfruto eso porque siempre es lindo tener la posibilidad de hacer algo que uno quiere hacer y de hacerlo de una forma más o menos decente. Así que esa es mi actividad laboral y un poco también, obviamente, mi vocación. Obviamente hay un montón de cosas también que me gustaría hacer y que por una u otra razón no puedo o no me sale o lo que sea, pero la verdad que la docencia es algo que me gusta mucho. Claro, yo en cambio, la docencia, en algunos momentos tuve alumnos de mi vida, así, en algunos momentos de mi vida, perdón, tuve alumnos, así como esporádicamente, pero nunca, o sea, es algo que me consume muchísimo, dar clases. No sé cómo explicarlo, me quita un montón de energía, como termino de dar un par de clases al hilo y ya no puedo, es como si me hubiera vaciado completamente de energía. En cambio, yo me dediqué, bueno, yo como decía Javi, estudiamos juntos, yo después hice un posgrado en composición acá en España y yo me dediqué a lo que es producción musical. Primero para medios audiovisuales, así para videos básicamente, para series, me dediqué a editar de sonido, un poco a hacer cualquier trabajo que saliera que tuviera que ver con sonido y con la computadora. Y ahora me dedico a eso, casi enteramente, a hacer mezcla, a hacer producción musical, así que nada, en eso estamos. Ahora estoy laburando como les comentaba antes, estoy haciendo una musiquita para un video tipo musical que bueno, ya cuando salga seguramente lo pasaremos el chivo ahí en el Twitter del fundido. Bueno, bien. Mi hermano es músico, es instrumentista en Ah, jazz mira. y música popular. Ah, mira. Eh, ¿Ustedes dónde estudiaron? ¿En la EMPA? No, en la UNLP, en la Facultad de Bellas Artes. Ahora es Facultad de Artes, sin el Bellas. Ah, en La Plata. La Ujú. Plata, exactamente. Claro, Mira, somos de La Plata los dos. yo vivo Somos de La yendo para Plata. allá, así que en algún momento los cruzaré. Ah, O sí, al menos a Bueno, Javi o bueno, a Julián cuando Javi. vuelva de, bueno, Julián difícil, sí, más de difícil, España. pero Pero sí, Y sí.
Relacionando un poco lo que es su canal con sus actividades, sea la docencia en música o la producción. ¿Cómo ven la Ujú. música dentro de lo que es la producción, no solo artística, sino también el proceso de producción capitalista? ¿Cómo se cruza ese plano? A ver, la música hoy en día, digamos, voy a decir un número, ¿no? Pero así como una figura nomás retórica, el 99% de la música con la que interactuamos es mercancía, aparece bajo la forma de mercancía, ¿no? O sea, nosotros escuchamos música en los teléfonos, en las redes sociales, en la calle, en los locales donde entramos, en Spotify. Entonces, todo, salvo ocasiones muy, muy especiales, la mayoría de los casos con los cuales nos cruzamos con la música, nos estamos cruzando primero y principal, antes que con un fenómeno artístico, con una mercancía. Y entonces cualquier valoración que querramos hacer por el lado de lo estético o por cualquier otro lado, tiene que empezar por ese lado, creo yo. Esa siempre fue mi posición al respecto. Una posición a la que llegué un poco, que terminé de entender ahora en estos últimos años con el marxismo, pero que siempre la intuí un poco, digamos. Creo que ahora la puedo describir mejor, nada más. Sí, incluso hasta ese punto de partida también permite ver con mayor nitidez, digamos, esos lugares por ahí más linderos em, o límites, digamos, como por ejemplo puede ser eh, que estamos viendo cuando vemos un producto que podemos llamar cabalmente de la industria cultural, que es el último tema de Shakira, lo que sea, eh, y cuando tenemos que pensar, bueno, ¿qué tiene esto en común? ¿Cómo esto tiene algo, un trasfondo o algún fundamento común con lo que puede ser, no sé, unos chicos que se juntan en una esquina a rapear? Eh, Me parece que esta idea de esa forma mercancía que adquiere la música, incluso hasta echa luz sobre cómo funcionan aquellos resquicios, aquellos lugares donde el arte no circula como mercancía, pero de alguna manera se ve siempre como teñido, imbuido o afectado por las formas de circulación dominante, digamos. Entonces, hasta, qué Mm. sé yo, un coro amateur de jubilados que se reúne los sábados a la mañana, ¿no? En algún club barrial, que uno diría, bueno, esto no es una mercancía, no está circulando eh, ni se produce como una mercancía, ni se intercambia como una mercancía, pero nunca deja de estar digamos, todo el desarrollo del lenguaje musical, hasta de los soportes físicos necesarios para llevar adelante una actividad artística de este tipo, nunca dejan de estar presentes y nunca dejan de ser en algún momento necesidades para incluso cuando uno pretende o cuando de hecho algún tipo de actividad musical, estamos hablando de música, pero artística en general, pretende digamos, llevarse adelante. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo dibujo y pinto, estoy pintando en mi casa, pinto una acuarela, por ahí con suerte la subo a Instagram o se la muestro a mis amigos, eso no es una mercancía. Sin embargo, yo no solamente estoy expuesto a necesidades materiales absolutamente, digamos, evidentes, que es vender mi fuerza de trabajo para poder comprar los elementos que necesito para poder desarrollar esa actividad, sino que además estoy expuesto a lo que veo en Instagram, en Pinterest, en una película, en mis libros de arte. Entonces, esa forma de circulación, como dice Julián, digamos, afecta si no al 99%, tal vez incluso al 100% del mundo del arte. Esto no quiere decir que este aspecto mercantil sea el aspecto más importante o más interesante, no más importante, más interesante a mirar cuando uno va a afrontar un estudio de lo que ocurre, por ejemplo, en el campo de la música. Es un aspecto determinante, importantísimo, pero hay un montón de otras cosas que también suceden sobre las cuales se puede echar luz a través de enfoques que no
que no parten digamos, de ese lugar. Si uno quiere hacer un análisis armónico de una pieza vocal del Renacimiento, y probablemente el Capital no te va a servir, aun cuando por ahí sí un punto de vista desde la crítica de la economía política o desde alguna perspectiva así de tipo marxista, dialéctica, que eso pueda echar luz sobre elementos muy interesantes de eso. Bueno, si vos querés entender, no sé, cómo surge no sé, un acorde con séptima, va a ser más difícil, ¿no? Pero bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Julián. Hay un aspecto que es el fundamento capitalista, digamos, que tiene la circulación y la producción del arte, que es absolutamente insoslayable. Claro, de alguna manera hay una especie de fetichismo musical, ¿no? En ese sentido. ¿En Una qué especie sentido? de música cosificada o reificada, Mm, sometida a los parámetros de producción capitalista, donde, bueno, la música tiene que tener una especie de rendimiento, eh, sí. una especie de producción en serie. Hablando de la Eh, producción hoy, por ejemplo, no sé, hace poco Bad Bunny se enojó, creo que se habrán enterado, porque una inteligencia artificial sacó una canción como si fuera de Bad Bunny y a los fanáticos les gustó. Claro. Lo compartieron en el grupo de WhatsApp de fans así de Bad Bunny y el tipo se enojó, expulsó a no sé cuántos del grupo, no sé. Eh, Ahora, es llamativo porque, digamos, cualquier persona que trabaja con ChatGPT o cualquiera de esas cosas, y ni hablar de los que a veces tenemos que usar herramientas de estas de inteligencia artificial, entre comillas, ya más dedicadas a cuestiones específicas, sabemos, cualquier persona puede ver, digamos, que en muchos sentidos son muy limitadas, que devuelven cosas muy, muy formulaicas y muy cuadradas, por decirlo de alguna forma. Entonces es muy gracioso que, que efectivamente se pueda confundir algo hecho por una inteligencia artificial con la obra real del tipo, ¿no? Te dice mucho sobre cómo, nada, sobre los parámetros de la música que existen hoy. Pero en lo personal, digamos, yo no sé si hay una reificación ahí, o sea, yo creo que toda la práctica musical está siempre sometida a las condiciones eh, tecnológicas y de producción del momento, no solo en el capitalismo, en cualquier momento claro. anterior también, digamos. Basta ver digamos, la tradición fundante de lo que es la música occidental del periodo común, de la música clásica en todo el sentido de la palabra, que es básicamente la tradición fundante es música religiosa, digamos, es la combinación de la música religiosa y la música secular, y, y eso está enteramente en función de las necesidades de la época, digamos. Claro, la música de Bach, ¿no? Que hacía música para iglesias. Sí, digo, Bach y para atrás también. O sea, Claro. Sí, bueno, eso pasa en lo que es lo que se ve, ¿no? En lo que es historia del arte o en filosofía en estética. ujú. eh, Cómo va cambiando la función del arte a lo largo de los siglos, de acuerdo, bueno, como decíamos, ¿no? Al contexto histórico-social. Bueno, Eh, claro. Decime. No, decía que, bueno, la música en algún momento sirvió para, digo, la música que hoy se considera como, de vuelta, lo que decía recién, por ahí como fundamento o como, de la cual es imposible escapar cuando se trata de entender la historia de la música occidental, que es la música religiosa, medieval y para adelante. Música dedicada a Dios, y hoy en día, digamos, la música está dedicada al capital, así que tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, por ahí, qué sé yo, uno puede ver esto que decís como una suerte de fetichismo, de reificaciones, en el sentido de el rol que se le atribuye, digamos, al producto artístico, al objeto artístico, a la actividad artística en sí, Ujú. eh, en el sentido de cómo se calibra, digamos, una cierta noción de qué es el arte, para qué sirve el arte, quiénes son los artistas, qué los define, quiénes y cómo y cuándo
definen quiénes pertenecen y quiénes no a ese grupo de los artistas, o incluso cuando se define quiénes son los que tienen la potestad para tomar esas definiciones. Sí, muchas veces uno ve que entran en circulación y se activan una serie de conceptos o concepciones y categorías que más sirven a reproducir eh, el, ese papel que juega el arte en la sociedad, sea como mercancía que circula en el contexto de la valorización del capital o sea por su efecto en el mundo de lo simbólico y de lo ideológico, y uno encuentra que esas categorías, esas concepciones, esas ideas acerca de eso, muchas veces no dan cuenta de la realidad del objeto. Entonces uno tiene ideas sobre lo que es un artista que no hablan de lo que en realidad es un artista, sino de la idea que de un artista es necesario que se tenga para que el mundo del arte pueda ser, por ejemplo, un sector, digamos, productivo dentro del mundo capitalista. La idea del artista genio, del artista como ente individual, las ideas que se pueden tener eso, acerca del talento, las ideas que se pueden tener acerca de quién produce el arte, por ejemplo, si realmente lo que hace Bad Bunny lo hace Bad Bunny, o sea, ¿dónde se corta la línea en la que uno pueda considerar que una persona es un artista con respecto a la producción de material artístico? O sea, el ingeniero de sonido que colabora con el lanzamiento del producto final, ¿es o no es parte de ese mundo de la producción de una pieza de arte? No, hablemos de Bad Bunny o del que sea. El que hace no sé, tareas que tienen que ver con el mundo técnico, ¿no? O sea, Sí, sí, cómo sí, se sí. genera, digamos, una noción en la cual, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el proceso de explotación y de producción de la plusvalía queda completamente invisibilizado. Entonces vos tenés la idea de que, bueno, los artistas son los grandes nombres y el arte es ese mundo de la creatividad y de la innovación y de la genialidad. Y si uno mira el mundo, lo que es el mundo del arte, tenés por un lado que más que el mundo de la innovación, parece ser el mundo de la convención. Y la innovación juega papeles importantes en momentos específicos. Y después tenés todo un mundo de trabajo y de producción de valor, y no solo del valor mercantil, sino de aquellos atributos que hacen a la valoración, no a la valorización, sino a la valoración, o sea, al reconocimiento de una pieza como pieza artística que no se lo tiene en cuenta y que es trabajo vivo, digamos. Claro. Entonces, eso son cosas que me parece que está bueno tener en cuenta cómo se reproducen también esas nociones que circulan popularmente, muy ligadas al sentido común, acerca de qué es el arte, qué hace un artista, por Mm. qué algunas cosas se consideran arte y otras no, y cómo se relaciona esto con el mundo de la valorización del capital, de la explotación y por lo tanto de las posibles transformaciones sociales, ¿no? Una cosita para agregar, en el mundo de la música específicamente, esto ya está inclusive ya cristalizado. Por ejemplo, yo trabajo mucho, una parte de mi proceso de trabajo, a veces, para hacerle una gauchada a mis clientes, es subir su música a Spotify, ¿no? La música que finalmente hice yo, generalmente. ¿Entendés? O sea, es muy común para mí, parte de mi trabajo es que venga una persona y diga, tengo una idea para una canción. Y esa idea es simplemente un concepto que tuvo la persona, ¿no? Un disparador nada más, pero probablemente yo componga la música, yo grabe las guitarras, los teclados, haga el arreglo, la producción, la composición misma de la música la escriba yo, la letra probablemente la escriba yo, o contrate yo un letrista, o le consiga a esa persona un letrista, o consiga yo un equipo de músicos para que hagan las grabaciones. Y digo, no es por decir yo, sino que digo, aparece todo un personal de la nada
Y llegado el punto final del proceso, ¿no? Cuando ya la música está mezclada y está listo el máster como para subir y están hechos todos los trámites legales y contratos y lo que sea, cuando se sube eso a cualquier plataforma, aparece la categoría de artista. Es decir, uno tiene la posibilidad de simplemente listar los créditos de la canción y ahí aparece el compositor, uno puede poner compositor tal, cantante tal, no sé qué tal, artista. El artista es simplemente esta categoría aparte, que es la persona que va a poner su nombre. ¿Me explico? O sea, por Claro, ejemplo, después yo les puedo hablar hay discos enteros en Spotify que están enteramente hechos por mí, pero que figura a nombre de otra persona. Y más allá de eso, ¿qué quiere decir esto? Que ahí hay una categoría que está absolutamente asumida y cristalizada por la industria. Hay una cosa que se llama el artista. El artista es no necesariamente el músico, que puede ser, y en muchos casos lo es, no necesariamente el cantante, que puede ser en muchos casos lo es, no necesariamente un bailarín, es todo junto. Es una persona que puede o no cantar, bailar, ser un personaje público, ser un nombre también. ¿Se entiende? Esto que dice Javier yo creo que ya está absolutamente asumido, cristalizado y convertido en una categoría dentro de la propia industria. Cuando uno habla de Madonna o de Shakira o de Beyoncé o de Lali o de Charlie García, no está hablando de una persona que canta o toca un instrumento, está hablando de todo un universo simbólico que se construye alrededor de esa persona y toda una gama de disciplinas en las que esa persona se mete y con las cuales esa persona también trabaja con equipos determinados en cada una de esas disciplinas. Y el artista es esa figura, pero que ya está absolutamente asumida por la industria y que sirve, entre otras cosas, como dice Javier, para invisibilizar el trabajo que hay alrededor de decenas, de cientos o miles de personas que van desde la persona que está tomando que está haciendo tarea administrativa en la puerta de la discográfica, hasta el tipo que está en la última instancia del mastering ahí sentado en la sala. Y pongo el ejemplo mío, porque generalmente yo trabajo y yo hago cosas digamos, de muy poco calibre, por ahí soy yo y dos o tres colaboradores más o algo así, pero en los trabajos de artistas grandes hay verdaderamente equipos infinitos de personas involucrados. claro. Claro, perdón, sí, te estaba por Sí, Javi, interrumpir. sí. No, no, una cuestión más, a ver, por ahí es una postura medio burdiana que un poco, más allá de lo interesantes que son, a veces pecan un poco como de cierta circularidad los planteos de Bourdieu sobre el arte, pero de alguna manera uno sí puede, y después, bueno, hay una piola de la que se puede tirar para salir un poco de esta circularidad, después lo podemos charlar, pero de alguna manera un artista es una persona que, entre otras cosas, sabe qué tiene que hacer para que su trabajo sea reconocido en el mundo del arte como una pieza de arte, ¿verdad? Ahora, lo que decía Julián, esos cientos o miles de trabajadores que están poniendo su granito de arena y su trabajo para lograr que esa pieza de arte sea reconocida como una pieza de arte, no son reconocidos como artistas. Y ese correrse del reconocimiento, esa invisibilización, también es una de las labores que tiene que hacer esa persona o una de las condiciones con las que tiene que cumplir para que ese objeto en el cual él está trabajando sea reconocido como una pieza artística. Entonces, uno puede llegar de alguna manera a esta, no sé si decir contradicción, porque en el fondo no lo es, pero de esta cosa que suena medio paradójica, de que si un artista es aquella persona que sabe qué es lo que tiene que hacer eh, para que su objeto de trabajo sea reconocido como arte, muchas veces eso que tiene que hacer es no aparecer como un artista. O sea, el quedar fuera de la categoría de artista a veces es lo que un artista, o sea, un trabajador del arte, una persona que toma las cosas de su entorno para convertirlas en un objeto que circula, que luego circula y es consumido como arte, a veces se ve obligado a no poder participar de ese reconocimiento. Y muchas veces la persona que participa de ese reconocimiento es una persona ajena a todo el proceso o que cumple con una parte tal vez minoritaria o tal vez la parte más llamativa. Podemos salirnos incluso
de la industria cultural, del mundo del pop y todo eso. Decía que podemos salirnos incluso del campo de las grandes estrellas de la música pop e ir a otros campos, donde, por ejemplo, en la producción de un concierto sinfónico interviene un montón de trabajos de todo tipo, desde el compositor de la obra, el orquestador, el que hace la corrección, el copista, el propio iluminador de la sala del teatro, los músicos, el solista, el que afina los instrumentos, un montón de trabajo que es absolutamente necesario y determinante para que el hecho artístico ocurra. Eh, y sin embargo, uno va a un concierto sinfónico y el artista es el compositor, que en general está muerto, eh, el solista, que en general está vivo, y el director, que también suele estar vivo para poder desempeñar su labor. Esos son los O no. artistas. Y sin embargo, no sé, el de la quinta fila del segundo violín, uno no lo ve como un artista. Es un violinista que está ahí, ¿no? Si ahora, y el que toca el oboe, capaz que tampoco. Ojo, si tiene un solo de oboe de 4 compases, en esa pieza, solo 4 compases, capaz que son 12 segundos. Ahí ya lo podemos considerar parte del hecho artístico, ¿no? Pero digamos, todo el mundo de la música está como signado por esta cuestión. En el Renacimiento, incluso, uno lee los tratadistas, o sea, los teóricos de la música de esa época, ellos planteaban que en realidad la música eh, era de alguna manera perjudicada por todo lo que son las labores prácticas. La música es algo que es un hecho divino que está por fuera de las labores prácticas del ser humano. Entonces, el verdadero músico es aquel que piensa acerca de la música y que en todo caso nos informa sobre qué es la música, ¿no? Por ejemplo, el tratadista. Convenientemente ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, Galileo. Alguno de esos grandes genios de la época. Pero el que hace música, el que compone, el que canta o el que toca, es considerado una persona de un rango no menor dentro de lo que era en ese momento el campo de la música, sino ajeno. Es una persona de un rango menor en el sentido social, ni siquiera en el sentido artístico. Simplemente es un trabajador que hace labores prácticas, por lo tanto, es como la distinción, digamos, entre el que hace trabajo manual y el que está filosofando. Es Claro. la misma distinción. Y eso es algo que, con sus variantes, se puede ver hoy en día. Mm. ¿Quién es el artista? ¿Madonna o el coreógrafo de Madonna? O el coreógrafo de Lali Espósito, el que sea, Claro. ¿no? ¿Quién es el artista? Hablando incluso, saquemos la música, porque hay un montón de cuestiones del aspecto y de la presentación que también hacen al reconocimiento de la persona o del producto como objeto de arte. ¿Quién es el artista? Dillon, que tiene su aspecto y su corte de pelo y su tatuaje, qué sé yo, o el que pensó toda esa estética, le hizo el corte de pelo, le hizo esa cosa en los dientes, le dijo qué tatuaje se tenía que hacer, lo maquilló y todo eso. ¿No? Claro. Y el artista es Dillon. No es la persona que hizo de Dillon una mercancía apta para la circulación como forma. Sin desmerecer a Dillon, yo a Dillon no lo conozco, creo que escuché 2 canciones en la vida. No estoy opinando si es buen o mal artista, probablemente sea un muy buen artista, porque por algo está donde está, pero creo que se entiende a dónde voy. Esta cuestión de cómo finalmente en el mundo del arte se sufre la misma situación que se sufre en general cuando se saca o se desplaza la capacidad productiva y el hecho productivo y la actividad productiva
Ujú. de la persona que verdaderamente la hace para ponerla en el sujeto que no es el que la hace y que en todo caso participa de una manera más o menos determinante, pero que es la persona que acumula el valor que se produjo ahí. Claro. Pero tal y como está, agregar una cosita más, que tal y como está configurado hoy en día la circulación del arte, es muy difícil también imaginarla de otra forma. De la misma manera que era muy difícil imaginarla de otra forma en, no sé, en la época, en la época de Mozart, cuando digamos, cuando el que perduraba en la historia era el compositor y no el intérprete. Hoy, de hecho, se podría decir casi lo contrario. Hoy perduran los intérpretes y no los compositores, en muchos casos. Pero a esto quiero llegar, digamos, de acuerdo simplemente a las condiciones del momento, se configura una forma de que circule la música particular que hace muy difícil imaginar alguna otra manera. Digamos, uno tampoco podría extender infinitamente el reconocimiento a cada eslabón involucrado en una tarea de producción, porque sería absolutamente infinito. Eso hace que la figura del artista, y por eso yo digo artista porque es el término que usan los yankees, inclusive el artist, que no es el cantante, no es el bailarino, es todo eso junto y es la figura que además viene a cristalizar y a un poco a sintetizar el trabajo de una empresa entera. ¿Sí? Y que de vuelta esa persona puede tener manos en muchas partes del proceso, inclusive en la parte casi empresarial. Pensá en el ejemplo clarísimo de esto es Taylor Swift. Una mina que compone, pero compone con ayuda, canta, tampoco es la mejor cantante del mundo, pero además tiene un manejo muy claro de la empresa que es ella misma, por mencionar a uno, porque hay millones de estas personas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, sí, hacer esa aclaración. Se desapareció. Acá No se fue. estoy, se me desconectó la Ah, cámara por un segundo. ahí está. Ah, ok, ok. Em, sí, se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Por un lado, lo que mencionaba Javi, ¿no? Esta vieja distinción entre, como lo llamaban los medievales, ¿no? La vita activa, la vida activa, la vida productiva y como decían en latín, ¿no? La vita contemplativa, la vida contemplativa, teorética. Em, en la antigua Grecia, el trabajo manual, a diferencia de nuestra realidad actual, atravesada por la modernidad, el capitalismo, donde, como se dice, ¿no? El trabajo dignifica y está bien visto trabajar, y rico o bienaventurado es aquel que trabaja, ¿no? Como decía Benjamin Franklin, ¿no? La famosa carta al comerciante, time is money, el tiempo es dinero, y el tiempo, por lo tanto, es trabajo, y bueno, no hay ética protestante, no hay que malgastar el tiempo Claro. divagando o haciendo creaciones artísticas, ¿no? O sea, más de uno de nosotros, a mí que me dedico a la filosofía, o a ustedes que se dedican al arte, a la música, les habrán preguntado, bueno, ¿para qué sirve la música? ¿O para qué sirve la filosofía? O Ujú. la vieja discusión familiar de, no, ¿por qué vas a estudiar música? Te vas a cagar de hambre. ¿Por qué? Yo quiero que seas abogado, contador o No, en mi familia son filósofo. todos músicos, así que esa no la sufrí. No, yo sí. Sí, sí, siempre me dijeron que me iba a cagar de hambre, pero nunca desde un punto de vista de oponerse a que yo sea músico. O sea, siempre lo tuve en claro, pero siempre tuve apoyo absoluto en que me dedique a la música y al arte en Claro. general. Claro. Bueno, a mi hermano le pasó porque mi viejo no sé qué quería que estudie. Él había dicho de chico que quería ser guía de turismo y cuando cumplió los 17, 18, mi viejo lo mandó a estudiar guía de turismo y se quería matar porque no era lo que le gustaba, él quería tocar el bajo, estaba en Claro. otra. Claro. Así que fue toda una... Lo aceptaron, sí, pero fue como, uy, ¿de qué vas a vivir? Entonces, toda esta noción hiperindividualista que nace con la génesis de lo que sería lo que el historiador em, Romero
llama La mentalidad burguesa. Romero tiene un libro que se llama Historia de la mentalidad burguesa, de cómo, bueno, se va gestando esta noción eh, hiperindividualista que nace con la modernidad, Ujú, junto con toda esta mitología del individuo aislado, el individuo, no sé, el cazador y el recolector aislados, de, no sé, de Adam Smith o de Ricardo, no, el famoso mito del bon sauvage, ¿no? Como decía Rousseau, ¿no? El buen salvaje o el mal salvaje, el individuo que es previo a la sociedad y demás, y que con sus vicios privados, como relata, ¿no? En el famoso relato de la fábula de las abejas, con sus vicios privados contribuye al beneficio público. ujú, Eso en la antigua Grecia, por ejemplo, no existía. El individuo y que vivía por y para sí mismo, ujú, y que no se ocupaba de los asuntos de la polis, es decir, de la ciudad, era considerado un idiota. Idiota viene del griego idiotés, que literalmente significa aquel que está encerrado sobre sí mismo y que no se ocupa de los verdaderos asuntos. Y a diferencia de la cosmovisión que tenemos nosotros, el trabajo, el arte manual, el arte práctico, era cuestión de esclavos. Los esclavos se ocupan del trabajo y los hombres libres se ocupan de la vida contemplativa, la filosofía, la política. eh, entonces, ahí el arte, en ese contexto, tiene eh, otra forma de ser visto, otra forma de aparición, para decirlo así, ¿no? Que en nuestro caso, como comentábamos, hoy en día está atravesado el arte en parte por la forma mercancía. Digo en parte porque no me parece que esté absolutamente absorbido o fagocitado por eso. El arte puede incluso escapar a esas formas, o incluso a través del arte uno puede desarrollar, si quiere, o imaginar mundos nuevos, nuevas formas de relacionarse o nuevas formas de expresión. E incluso, bueno, nos pasa con el arte más contestatario. Eh, el caso de la historia, no sé, del rock and roll o del blues creado por los esclavos en las plantaciones algodoneras de Estados Unidos. Ahí hay algo también que hace que el arte pueda salirse a esta forma de producción mercantil calculada y a esto que mencionaban ustedes, ¿no? De la producción pareciera en serie de artistas, donde, bueno, ponemos la cara visible, la cara bonita, donde se sintetiza todo, en el caso de Taylor Swift. Bueno, ella es Taylor Swift y el resto pasa a segundo plano e incluso está sometida a, bueno, la producción, el consumo y distribución de la música que hace. ujú. Una música fácil de digerir, con muy poca producción. Esto que marcaba Julián, ¿no? El hecho de que vos sepas, por ejemplo, cuán compleja es la música de un artista si esa música se puede reproducir fácilmente a través de una inteligencia artificial. Ojo, ojo con No eso. entendí eso, ¿eh? Sí, 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 no, está bien. A ver, una cosa es. Bueno, no, terminá y después yo, en todo caso, No, acoto. decime, decime. No, no, no. Una cosa es que algo sea formulaico y otra cosa es que algo no sea complejo. Yo por ahí voy a discrepar, por el contrario, diría que la música de Taylor Swift. No, no voy a hablar de Bad Bunny porque no, realmente más allá de que es música no me molesta, tampoco es música que me siento escuchar, entonces no, no voy a hablar en profundidad. Pero se suele, hoy en día un poco menos, pero siempre está instalado este prejuicio acerca de que el pop es música poco compleja y yo diría más bien todo lo contrario. Hay niveles de complejidad impresionantes, pero que no tienen que ver, y acá de vuelta, volviendo a lo que dice Javier, que no tienen que ver con lo que la tradición romántica nos lega acerca de qué es la música o de qué es en dónde reside la complejidad en la producción musical.
¿sí? Del siglo XIX nos lega esta cuestión de que la música es buena o mala de acuerdo a, digamos, o que hay que hacer una valorización de la música de acuerdo a la composición, de acuerdo, un poco más posteriormente, de acuerdo a la interpretación. En realidad, en la música, y especialmente en la música que se reproduce por medios digitales, hay infinitas capas infinitas disciplinas concatenadas y capas de complejidad que hacen al producto final. Eh, y para decirlo muy sencillamente, una canción de 4 acordes puede ser una canción muy compleja en otros sentidos, ¿sí? Ni hablar de que, los mecanismos de producción musical, digamos, no son los que eran cuando la música grabada recién hacía su aparición. Estamos hablando de que hay un trabajo muy, muy, muy grande en el mismo desarrollo del sonido y todo eso. Ya no estamos hablando de 4 tipos tocando la guitarra y grabándose en 8 pistas, ¿sí? Entonces, ahí yo, en eso por ahí voy a discrepar. También un poco en esta idea de que el arte, o sea, yo coincido que el arte puede perfectamente no aparecer como mercancía, la expresión artística puede no aparecer como mercancía. Yo puedo juntarme con Javier y ponerme a tocar la guitarra en el patio de su casa y evidentemente ahí no está operando un mecanismo que se puede insertar en el circuito capitalista, pero sí es imposible, creo yo, pensar el arte sin que eso esté informado por el arte como mercancía. Porque al fin y al cabo, digamos, es el arte existente lo que define el arte, hasta cierto punto. O el que pone los límites de cómo se define el arte. Y el arte existente es mayormente, o por lo menos mayormente en la forma en la que le llega a la gente, mercancía. Opera como mercancía. No, sí está determinado por el proceso de circulación y de producción actual. O sea, no puede escapar a eso si quiere, por ejemplo, no sé, salir a la luz o aparecer. Claro, O lo que decías claro. vos, ¿no? De aparecer como artista, no sé, en Spotify. Claro. Quería también, si me permitís señalar una Sí, cosa, sí. vos habías estado hablando de. Bueno, no, bueno, por ahí sería volver mucho para atrás. Cuando hablaste de esta cuestión de la ética protestante y de esta cuestión del tiempo es dinero, ¿no? Y de cómo eso, digamos, de cómo eso no solo aparece reflejado en el arte, es una mentalidad que, digamos, em, de la cual hoy vemos no solo un resurgimiento, sino una especie digamos, vemos un montón de propaganda en favor de la adopción de este tipo de lógicas, pero llevadas a un punto digamos, mucho menos sutil de lo que habitualmente es. Pero si querés de esto podemos hablar después, porque tiene más que ver con hablar de una cuestión de actualidad, digamos. Iba a ponerme a hablar de una cuestión política de actualidad y por ahí no tiene mucho que ver. Ah, adelante, no hay problema. No, 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 seguí la línea y porque si no es hablar de otra cosa. Bueno, justamente todo esto está, lo que vos mencionabas, el tiempo es dinero y demás, Ujú. está muy relacionado con todas estas ondas New Age, como el coaching o estas tendencias de ser tu propio jefe, de levantarte a las 5 de la mañana y date una ducha congelada y producir, y no sé, incluso hasta producir durmiendo. Sí, sí, mentalidad Eh, de tiburón. exactamente. Mm. Desgraciadamente se ha impuesto mucho en lo que es a través de las redes sociales. Sí, el tema es que esta idea de que, bueno, ya tiene poco que ver con el arte esto, ¿no? Pero esta idea de que em, digamos, de aceptar felizmente ¿cómo se dice? La mercantilización, el commodification de cualquier aspecto de la vida, em, es algo que además, o sea, cuando se normaliza que se lo acepta felizmente, entonces aparece ya un discurso digamos, de presión de ese tipo de lógicas sobre todo aspecto de la vida cotidiana, inclusive sobre aquellos en los cuales esto ya está presente. Nada, pensaba en estas cuestiones que hoy en día se discuten tanto, ¿no? Sobre, por ejemplo, si hay que evaluar la investigación científica en base a si efectivamente vos ves cómo produce dólares en tiempo real. Entonces vos tenés unas personas, vos tenés un Juan Pérez, digamos, explicándole a un doctor del CONICET por qué lo que hace no vale porque no es redituable en el momento. Pero bueno, nada,
lo que dijiste originalmente me hizo acordar un poco a eso, pero Claro. por ahí es un tema Bueno, distinto. esto lo señalan, hay dos biólogos y filósofos, Mm, uno es Lewontin y el otro es Levins. mm, Los dos se llaman Richard. eh, Tiene un libro que se llama El biólogo dialéctico. sí, Hablan de un montón de cuestiones de biología, filosofía, y bueno, hay un capítulo que se llama The Commoditization of Science, o sea, la mercantilización de la ciencia. Y esto que viven los científicos, que están completamente sometidos a la producción capitalista, en el caso de los laboratorios y demás. Bueno, algo parecido podría pasar o pasa incluso como decíamos, ¿no? En el campo artístico o musical. claro. Si yo les pregunto, ¿qué es la música para ustedes? Es una pregunta complicada esa. Es Ah, como preguntarle a un filósofo qué es la filosofía, ¿viste? Que claro. antes de empezar a contestar tenés que hacer un montón de Un aclaraciones. exordio. Eh, Mirá, a ver, Vamos con el hay, exordio. viste que cuando le preguntan o cuando él se pregunta, volviendo a Bourdieu, ¿no? Que ya te digo, a mí siempre me pareció que incurre en algunos pensamientos medio circulares, pero de alguna manera tiene, hay algunas piolas de las que se puede tirar para salir de esa circularidad. Y me parece, más allá de que tiene un tono medio marginalista también en cómo piensa en general las relaciones siempre como mercados, el mercado matrimonial en las comunidades rurales de Francia, no sé qué, toda esa cuestión. Pero viste que él, cuando se pregunta, bueno, ¿qué es el arte? La respuesta que da es, y le pone como punto de partida, de todas formas, no es como punto de llegada, sino como punto de partida, el arte es lo que los artistas dicen que es el arte. Y después se puede afilar un poquito, es lo que aquellos que participan en el campo artístico y por lo tanto tienen la potestad de definir qué es lo que forma parte de ese campo, dicen. Entonces, de alguna manera, uno como que nota una diferencia ahí con respecto a otros campos más fáciles de definir, porque ¿qué es manejar un taxi? Bueno, ¿es lo que los que manejan taxis dicen que es manejar un taxi? ¿O es subirse a un auto al cual se pueden subir pasajeros y te pagan para que lo lleves a otro lado? ¿No? Entonces, a uno le aparece un poco la pregunta de, bueno, si se puede definir un universo que está dentro específicamente del campo simbólico, incluso que su materialidad, digamos, se manifiesta dentro del campo simbólico. O sea, en ese sentido, no habría que hacer una distinción entre simbólico y material porque la producción simbólica es parte de la vida material del ser humano. Pero uno entra en un montón de condicionantes, como bueno, uno tiene lo que es considerado arte hoy, que es diferente de lo que era considerado arte antes, o de lo que puede ser considerado arte más adelante, qué sé yo, el cine tuvo que disputar su entrada al mundo del arte, la fotografía entiendo que también, otras disciplinas han entrado al mundo del arte a ser consideradas arte de forma casi diría sin discusión, qué sé yo, hay gente que habrá discutido si el arte digital, si la ilustración digital es o no, pero a nadie le cabe duda, no hay un gran debate sobre si un dibujante, un ilustrador digital es o no un artista plástico, eso está claro para todo el mundo. Y ahí entra la cuestión de, bueno, de la disputa, de que hay una disputa en cuanto a qué se puede considerar y qué no se puede considerar arte. La propia lógica del mundo artístico impone lo que decíamos antes de si de quiénes pueden ser considerados artistas y quiénes no, y hasta qué punto eso es necesario para que una pieza de arte circule. Yo soy más partidario de mirar la cuestión de la producción, de la disciplina artística. Y el arte es aquella actividad
que está relacionada a algo que ya es considerado una disciplina artística. Algo que hoy no es una disciplina artística podrá ser considerado mañana disciplina artística, posiblemente. Algo que hoy se considera una disciplina artística mañana podrá dejar de serlo también, pero yo prefiero mirarlo, y esto no de ninguna manera agota la discusión, sino que abre a su vez un montón de otros problemas, pero yo lo miro más así. Si uno va a las disciplinas, bueno, tocar la guitarra es tocar música, y la música es una disciplina artística. Entonces uno después puede discutir en qué rango o con qué, bajo qué categoría, digamos, una persona participa desde el mundo, del mundo del arte. Difícilmente uno puede decir que alguien que sabe 3 temas de Calamaro participa de igual manera del mundo del arte que, no sé, el propio Calamaro, o que Charly García, o John Williams, el guitarrista, o Narciso Yepes, ¿no? Pero de alguna forma, si uno parte de la disciplina del hecho, del hecho artístico, que no siempre incluso se objetiva totalmente valga la redundancia, en un objeto material, sino que a veces es simplemente el momento de la ejecución o el momento de la participación en un hecho artístico. Ahí por ahí se aclara un poco un punto de partida, y por ahí se presentan problemas un poco más claros, que tienen que ver con esto, con la jerarquía, con la producción, con la circulación. De todas formas, es una pregunta bastante difícil. Sabemos que el arte, qué sé yo, está dentro del mundo de lo simbólico, está relacionado al mundo de lo simbólico. Se suele relacionar al arte de forma muy directa y muy automática al mundo de la creatividad. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay gran parte de la labor artística que tiene que ver con la convención, y que justamente el poder manejarse con maestría dentro del mundo de la convención es un atributo fundamental para cualquiera que quiera participar del mundo del arte como artista. Sí, Y sí. reproducir, y poder reproducir y extender en el tiempo esa participación. Y la convención no necesariamente tiene que verse desde un punto de vista negativo. A veces es el momento, digamos, fundante de un hecho artístico, la convención, y la capacidad de poder ver, entender cuál es la convención, cómo funciona, la sagacidad para poder participar de eso de una manera fructífera. No sé, creo que me metí más en problemas que lo que aclaré algo. No, igual yo comparto lo que dice Javi. Creo que igual hay una cuota de circularidad de la cual es un poco imposible escapar, en tanto si uno dice que el arte es aquello que se relaciona con una disciplina artística, cabe preguntar qué es lo que hace que una disciplina sea artística. Pero, a ver, finalmente son como, yo iba a volver sobre lo mismo, digamos. El arte no es lo que los artistas digan que es el arte, sino el arte es lo que el arte como práctica a gran escala y de manera conjunta, que evoluciona no controlada por nadie, define qué es. Y acá entra esta cuestión de la contradicción entre el mundo de la innovación y la convención, que en realidad es una contradicción absolutamente heredada nada, de la modernidad, eh, no presente o que funcionaba casi de la manera opuesta en, eh, en lo que era la estética medieval, por ejemplo, el entendimiento de qué era lo bello y lo bueno y lo que había o no había que hacer en el arte, previo a la modernidad, era más bien lo contrario. Y digo en el arte, y cuando digo en el arte quiero decir en el arte y también en el mundo del pensamiento y de la especulación en general. Eh, si uno va, eh, si uno va a las ideas sobre estética o sobre cualquier otra cosa, hasta cierto punto, si uno quería innovar, tenía que montarse sobre las ideas de, Claro, de alguien que ya existía. Digamos, y innovar consistía en hacer decirle a un padre de la disciplina lo que uno quería decir con las palabras del padre de la disciplina. ¿Sí? claro. Digo, no sé si por ahí si leyeron El nombre de la rosa y en algún momento hay una discusión sobre esto, es una discusión recurrente en toda la obra de Con general. Entonces, si uno mira el mundo de la especulación o de la vida intelectual, no sé, por ejemplo, en la iglesia medieval, uno
Obviamente estoy generalizando y hablando de una manera de una aproximación así muy lejana, ¿no? Eh, por ahí la originalidad no era un valor, no era algo deseable. Digamos. Lo deseable era la reinterpretación de lo que estaba escrito. O sea, seguir la línea de los textos que ya existían. De un tiempo a esta parte, digamos, por ejemplo, en el campo de la música, eh, o sea, pasa el Renacimiento, pasa el periodo clásico, pasa el periodo romántico, donde se termina de cristalizar la idea contraria. De un tiempo a esta parte, lo que vale en el arte es la originalidad. Lo que vale en la especulación es la originalidad. Es exactamente lo contrario. Lo que no me queda muy claro es a dónde iba yo con esto originalmente. Porque veníamos claro, de esta conversación, pero no me acuerdo precisamente en qué dirección iba. Yo había preguntado qué es para ustedes la música. Bueno, Javi, Ah, sí, está bien. Bueno, yo había hablado de esto de que finalmente no los artistas, sino el proceso colectivo, digamos, de desarrollo de las formas artísticas, lo que finalmente justamente determina qué son o qué no son las formas artísticas. Y Javier había hablado de esta contradicción entre la convención, la innovación, y yo, claro, quería llevar un poquito más adelante la apuesta y decir que en realidad todo es convención en el arte. Todo es convención. Cuando se habla de innovación, o sea, probablemente se pueda aplicar la palabra innovación, originalidad en algunos aspectos, pero la mayoría de las veces que se habla de originalidad o de innovación en el arte, en realidad se lo hace desde una ingenuidad hablando de algo que es convención. Eh, eso. lo que serían, o sea, no hay una especie de ciencia detrás de la música. Vieron que hay muchos que lo relacionan con la matemática. No, depende, depende de qué entendés por ciencia, pero no. Claro, Sí, a ver, cualquier fenómeno se puede estudiar desde, qué sé yo, desde distintos puntos de vista y de diferentes disciplinas científicas, ¿no? O sea, uno Sí, puede ver la matemática de la música, la física de la música, claro, por ejemplo, el campo de la acústica está relacionado tanto a la física como a la neurociencia. Uno, qué sé yo, claro, se podría analizar, no sé, eso, el manejo de un taxi desde el punto de vista de la física, obviamente. claro. sí. Y hay gente que utiliza como material musical también elementos, por ejemplo, la matemática, ya no desde el punto de vista de analizar matemáticamente los fenómenos musicales, sino que usan recursos matemáticos como fuente, digamos, temática para la música. En vez de pensar la música, no sé, en función del lenguaje tonal, se piensan las relaciones en función de distintas formas de ordenar la cosa en cuanto a los números. Pero entiendo Yo- que vos te referís a si hay así como se podría definir de forma más o menos determinante un método científico detrás de toda ciencia, si uno podría decir, bueno, hay un método musical o un método artístico cuya aplicación define qué es y qué no es arte. Y es medio raro porque uno hoy puede considerar arte cosas que en otra época no lo han Claro. sido, no han tenido la función de ser arte, y hoy uno las puede considerar piezas artísticas. Sin embargo, sería muy raro que hoy consideremos, no sé, los trabajos sobre alquimia de Newton mm, como conocimiento científico, claro. ¿no? Es como esa revalorización es medio difícil en el mundo de la ciencia. Pasa muchas veces lo contrario, cosas que son consideradas rigurosas en términos científicos dejan de serlo por el propio avance de la ciencia. Claro. Claro. Yo me acordaba de, bueno, estas disputas similares hay en filosofía. Por ejemplo, en la Edad Media, uno de los métodos o de las formas de enseñanza dentro de las escuelas de pensamiento, lo que se conoce como la escolástica, se basaba justamente en la lectura y comentario de textos. Y si uno quiere saber, por ejemplo, qué pensaba Santo Tomás de Aquino en metafísica,
Mm. o en física, o en ética, tiene los comentarios de Tomás de Aquino a la metafísica de Aristóteles, la física Claro. de Aristóteles, la ética a Nicómaco de Aristóteles. Y bueno, está esta vieja disputa de, bueno, ¿qué es Santo Tomás de Aquino? ¿Es un filósofo o es, eh, o simplemente, como decía Humberto Eco, ¿no? Bautizó a Aristóteles y voilà, tenemos filosofía medieval. Ah, Y bueno, bueno, es lo que estaba diciendo, claro. claro, De que el comentario digamos, en lugar de la innovación estaba el comentario sobre lo que ya existía, y ahí es donde se colaba, en todo caso, visto a posterior, lo que puede considerarse como originalidad. claro. Entonces, yo he tenido colegas o profesores especialistas en filosofía medieval que defendían que sí, que ahí había filosofía y había una creación auténtica, Mm. aunada con lo que sería no solo la enseñanza, sino también lo que es la historia de la filosofía, porque no se puede hacer filosofía sin historia de la filosofía, ¿no? Así como no se podría hacer música, digamos, sin una historia de la música y toda una tradición previa, o esto que ustedes llamaban, ¿no? Esta especie de normalidad, ¿no? Lo que Kuhn, el epistemólogo Kuhn, llamaba la ciencia normal, es decir, la forma habitual de hacer ciencia en un determinado periodo histórico, bueno, se podría aplicar también a lo que es la música, ¿no? Entonces había muchos, tengo colegas que para ellos, por ejemplo, en la Edad Media no hubo filosofía. O sea, la originalidad estaría en Platón y Aristóteles y bueno, en San Agustín o en Santo Tomás tendríamos una especie de réplica o de reproducción con algunos matices, eh, pero no sería filosofía como tal. Y algo pasa también en la filosofía griega antigua con el problema de los sofistas, que muchos llegaron a ser grandes filósofos como Gorgias. Eh, Obviamente tenemos la tradición más dominante, que es la visión que tenían Platón y Aristóteles de los sofistas, que los consideraban unos charlatanes, unos chantas. De hecho, el término sofista es un término bastante peyorativo en ese sentido, significa justamente eso. Claro. Eh, pero a ellos les debemos lo que es la enseñanza de la filosofía. Bueno, Eh, como es lo que dice Russell, ¿no? Que hace como una. Bertrand Russell hace como una revalorización de los claro, sofistas en la historia de la filosofía occidental. Justamente a partir de esto que decís vos, digamos. claro. Entonces está esta vieja disputa de, bueno, ¿quién es filósofo y quién no? No, filósofo es el que tiene un sistema de filosofía propio. Ahora bien, ese sistema de filosofía propio no sale de la nada o de la galera de un tipo como, no sé, el conejo, eh, sino que necesariamente tiene que beber de una vertiente de una determinada tradición. Entonces, bueno, en filosofía hay disputas similares Claro. en torno a lo que es la producción, la distribución. Bueno, la filosofía también está determinada por la producción capitalista hoy en día. Y más que nada, bueno, hoy en día tenemos la espectacularización, no solo de nuestra existencia en general, ¿no? Porque todo pasa hoy a través del espectáculo, las cámaras. Este hecho de que tengamos un presidente que era panelista de un canal de televisión y que sea viral en redes, bueno, nunca se vio. En el caso de la filosofía puede pasar algo parecido, ¿no? Esto de, bueno, que se ha vuelto una especie, al menos en las redes sociales, de producto de fácil consumo, de fácil digestión y de alguna manera eso que siempre se dijo, que la filosofía es, no sé, el culmen del pensamiento crítico, en las redes sociales puede pasar justamente todo lo contrario. Terminar siendo una especie de, no sé, de consuelo o de Digo, la publicación de especulación. bestsellers de filosofía. eh, Claro, no sé, o estos bestsellers, justamente, no sé, los libros de Byung-Chul Han, que escribe, no sé, 90 páginas, lo publica
vende millones de copias a lo largo de todo el mundo. Por ahí dice cosas que uno le lee y dice, bueno, esto es insostenible. Pero bueno, hace toda una crítica social que de alguna manera viene a llenar una especie de hueco, viene a responder a algunas preguntas que frente a las crisis actuales, ¿no? Crisis generadas a nivel histórico-social, viene a llenar una especie de vacío, pero no propone nada. O en el peor de los casos te dice que no se puede cambiar la realidad, que la revolución es imposible, porque hoy todos supuestamente nos autoexplotamos voluntariamente, entonces nadie va a querer hacer un piquete o hacer algún tipo de revolución. Entonces, el que termina leyendo esos libros se convierte en una especie de producto de consumo que no produce absolutamente ningún tipo de transformación. O se disfraza de pensamiento crítico y termina siendo todo lo contrario. Em, pero bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Julián tiene que seguir ahí produciendo música y Personificando Javi, la mercancía. exactamente. Hay que facturar, muchachos. Se tiene que seguir adecuando a la convención. Exactamente. Va a estar Y sometido más, a y más, la convención. y más que nunca, hoy me pasé una buena media hora escuchando unas canciones distintas canciones de clásicos de Disney, de tipo de princesas de Disney, tratando de buscar a ver cómo algunos detalles en la orquestación para copiar para lo que estoy haciendo. O sea que calcado de lo que estamos hablando. Literal, estaba con la ventana abierta de la canción de Enredados y estaba viendo unas cosas con Claro, la armonía. Así claro, que, sí, sí. Y literal. después te tenés que invisibilizar como artista. Ah, sí, sí, obvio, obviamente. La, Después mi nombre no va a aparecer en esto, ¿no? No tenía para No, nada. Pero claro. bueno, así es la vida. la mano invisible Por lo del Después menos, nos mundo contás qué musical. era. por lo menos, a ver, para ser honesto, de los muchos trabajos del estilo, este es un trabajo hermoso y que me gusta mucho hacerlo. Y que el producto está muy bueno, así que ¿Sí? ¿Podés es decir de, es para de qué lo- es el trabajo o todavía no? es un video es como un producto licenciado de un videojuego muy importante, pero no, creo que no puedo decir el nombre, así que no, Ah, por las dudas está no. bien. Ujú. Bueno, ¿y qué canciones de Disney estuviste escuchando? ¿Libre Soy? Claro, no, en realidad me puse a escuchar las, ¿La de eh, las Aladín, la de Luis últimas. Miguel? No, estaba escuchando la de Enredados, me puse a escuchar la de Moana, Claro, pues más, estamos, más moderna. sí, las más modernas, claro. Pero pasa que las de Moana, bueno, llegué a la conclusión, es muy tipo, creo que es Lin-Manuel Miranda el músico, y lo que hablábamos el otro día, que es con un estilo un poco distinto a lo tradicional. Claro. Pero sí, nada, es esto que charlábamos hoy, hay que, este trabajo o sea, nosotros nos reímos de esto porque siempre es siempre está bueno como ironizar un poco sobre esto y exponer cómo es el proceso de trabajo de una manera graciosa, pero esto es lo que hace cualquier músico que haga esto, ¿no? ¿Sí? Y por ahí uno como es menos competente tiene que ver, che, cómo era esto y me pongo la grabación, pero hay otros que directamente lo- son más capos y lo tienen en la cabeza, pero es esto, la convención domina absolutamente todo el proceso. Bueno, muchachos, nada, gracias por su tiempo, por No, la gracias a amena vos. charla. Gracias a vos. Gracias a vos. Lo saqué un poco de las cuestiones no sé, de las que hablan siempre Sí, No, estuvo bueno, estuvo muy bueno sí, esto. sí, 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 la sí. verdad en que el sí. Sí, canal, sí. siempre Creo que es la hablando de primera vez la... ¿Eh? que tenemos una charla así eh, para las redes. Sí, sí, sí. Es la primera vez que no mencionamos el nombre del presidente varias veces por minuto. Es verdad, sí, sí. Sí, es más, yo tampoco lo nombré, al No, menos no. no Por ahí hay que hacer directamente. eso, por ahí hay que no nombrarlo como al otro, como, Claro, como el que quiere imitar. claro. Mm. Sí, sí. Pero bueno, Sí, bueno, muchachos, bueno, muchísimas gracias. nos estaremos viendo la próxima. Dale, Dale, como Les quieras. dale, mando un abrazo buenísimo. grande y bueno, Abrazo para Para vos. vos. a seguir produciendo música. Dale, Chau, chau. dale, dale.